Hola querida comunidad virtual, soy el pastor Sergio Ariel López y como ustedes saben, pertenezco a la IERP, Iglesia Evangélica del Río de la Plata. Actualmente me encuentro trabajando en la CEABA, Congregación Evangélica Alemana en Buenos Aires, dentro de la comunidad San Lucas, parroquia Castelar en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires. Todos los sábados estaré presentando a modo de podcast las enseñanzas de nuestro libro de catequesis llamado El Escudo de la Fe. De hecho, de esta forma se titulan esta serie de micros semanales, donde los invito a reforzar la catequesis que reciben en sus parroquias y a recordar los conceptos primordiales de nuestra espiritualidad cristiana. Muchos las han recibido desde que eran niños. Vamos entonces a vivir esa experiencia como verdadera comunidad de fe. Una comunidad de fe virtual y con la gracia de nuestro buen Dios, Padre de todo. Hemos terminado con los 10 mandamientos, la primera parte del Catecismo Menor de Martín Lutero, donde en 2 oportunidades analizamos los 10 mandamientos. Primero, los mandamientos del 1 al 3 y segundo, los del 4 al 10º mandamiento. La segunda parte del Catecismo Menor de Lutero aborda el tema del credo cristiano o lo que conocemos como el credo apostólico. Bien vale la pena que podamos hacer una breve introducción al credo apostólico. Es conocido este credo porque existen otros. Está el atanasiano, el niceno-constantinopolitano, que en otras oportunidades vamos a tomarlos, comentarlos, a tematizar cuál es la diferencia. Definitivamente son todos credos cristianos de los cuales adherimos como iglesia y queremos compartirlos con ustedes. El que nos ocupa hoy es el credo apostólico. El credo condensa los artículos más importantes de la fe y de alguna manera de la fe cristiana, ciertamente, y de alguna manera también expresa la teología bíblica o lo esencial que está contenido en las Sagradas Escrituras. Es uno de los credos más antiguos que tiene la Iglesia y que muchos cristianos y cristianas del mundo evangélico, como también del mundo católico, lo han usado para proclamar su propia fe. Acá vale aclarar o abrir quizás un paréntesis. El credo es una oración que nosotros la rezamos en los cultos, también se lo hace en las misas católicas y no podemos decir que no sea o que no forme parte de la oración de la iglesia. Pero ciertamente también tiene un doble carácter. Esto tiene que ver con que, como dije antes, es un modo de proclamar, de testimoniar, de afirmar aquellas cosas de las cuales indefectiblemente nosotros creemos o adherimos. Por lo tanto, está condensada en 3 partes. Creo en Dios Padre, creo en Jesucristo, creo en la Iglesia. Está contenido lo fundamental de la fe. De ahí que cada cristiano, cada cristiana, desde el momento del bautismo, profesa su fe con
los elementos esenciales que contiene la proclamación del credo. Pero no deja de ser también una oración que indefectiblemente nos tiene que, de alguna manera, mover a piedad, nos tiene que mover a un mayor acercamiento a las cosas que son de Dios. Es muy interesante que uno de los reformadores, como fue Juan Calvino, aquel que de alguna manera dio inicio a la iglesia reformada, Calvino afirmaba respecto del credo diciendo: nos proporciona un resumen completo de la fe que no contiene nada más que lo que se ha derivado de la palabra de Dios. Esto está en un libro de Juan Calvino, La institución de la religión cristiana. Por lo tanto, fíjense, Calvino le daba muchísima importancia porque afirmaba que el credo contiene o de alguna manera expresa lo que ya la palabra de Dios está diciendo. Podemos afirmar quizás que de alguna manera oramos, profesamos la fe con las palabras del credo. A veces me da mucha pena cuando pasamos por alto la afirmación del credo en nuestras celebraciones litúrgicas, como desprestigiando, como quitándole el valor que tiene la proclamación del credo. A mi parecer, modestamente, no debería faltar en ninguna celebración donde la comunidad esté reunida la profesión de fe con las palabras del credo, porque de hecho muchos cristianos han dado la vida por sostener la fe que se proclamaba en el credo, en lo que se venía confesando por siglos y siglos. El origen del credo apostólico tiene alguna cosa de misterio, pero dentro de lo que podemos compartir y comentar, no tiene que ver con que fue hecho por los apóstoles o que fue escrito por los apóstoles, si bien es cierto que contiene enseñanza en lo que los apóstoles nos han dejado. Hay una versión muy abreviada del credo que se remonta al siglo II, o sea, los primeros siglos de nuestra iglesia. Y en realidad lo que nosotros tenemos hoy como credo apostólico proviene del siglo IV, del siglo V, donde se fue desarrollando y formando como lo tenemos hoy. El credo de los apóstoles fue compuesto de alguna manera para que los cristianos de la primera época pudieran tener certeza de qué cosas nosotros adherimos, creemos, y de cuáles aquellas no, o sea, las que están por fuera de la fe cristiana. Así, por ejemplo, en los primeros tiempos aparecían lo que se llamaban las herejías, es decir, lo que se consideraba por fuera de la fe o tenían un recorte de la fe cristiana, que no estaba ni en consonancia con el Evangelio ni en consonancia con la práctica cristiana. Entonces el credo fue una manera apologética, es decir, en defensa, de alguna manera, sí, defensa, pero al mismo tiempo de proclamación para los cristianos y cristianas de a pie, para que ninguno cayera eventualmente en una herejía o en una fe que no respondiera a la fe de Jesucristo. Por ejemplo, por citar una herejía o un error del primer siglo de la iglesia o de los primeros siglos de la iglesia. Existía una corriente gnóstica.
gnosticismo, es decir, gnosis viene de conocimiento, ¿sí? La exacerbación del conocimiento, por lo cual esta corriente o esta herejía respondió al gnosticismo básicamente. El gnosticismo, que decía, negaba, entre otros principios, por ejemplo, la creación divina, es decir, que Dios no era el creador de todo lo que existe. También negaba la encarnación de Cristo, negaba que era Dios, o sea, negaba que tenía y convivía en la persona de Jesús la naturaleza divina y la naturaleza humana, y que la salvación por la fe en Cristo también era algo que no estaba bien, porque se accedía a la divinidad a través del conocimiento, no de la fe. Como esta, hubieron un montón de otras en las cuales el credo vino de alguna manera a poner cierto orden y a dar una ayuda para quienes querían mantenerse firmes en la fe. Entonces el credo aportó 3 ideas básicas: Dios creador, Jesús redentor, Espíritu Santo, Iglesia, pueblo de Dios. El credo apostólico fue citado por los primeros padres de la Iglesia, que han valorado muchísimo y han trabajado muchísimo a lo largo de sínodos y de encuentros para mantener cada palabra, cada expresión en su lugar. Por eso es que me parece a mí valiosísimo no perder que tenemos nosotros ese legado de sostener el credo apostólico como oración, pero al mismo tiempo como profesión de fe siempre. Así es que la iglesia primitiva, con el credo de los apóstoles, afirmó de alguna manera todo lo que en la doctrina de la Biblia se venía profesando y se venía anunciando. Hasta aquí un poco de historia. Después van a venir las iglesias de la Reforma. Bueno, mencioné algo de Juan Calvino, para que de alguna manera veamos que tiene que ver con nuestra fe. Cuando a veces nuestras iglesias reformadas, protestantes, dejamos de lado la profesión del credo, en realidad lo que estamos haciendo es vaciando de sentido, este sentido de historia que llevamos, y que de alguna manera desvalorizamos, desprestigiamos, que muchos cristianos, hermanos nuestros, en tiempos anteriores han dado la vida por lo que nosotros hoy, con toda libertad, al menos en esta parte del mundo, podemos profesar. Dicho esto, me gustaría profesar el credo apostólico tal como está en el libro del escudo de la fe, y después quedarme con la primera parte del credo apostólico, la que hace referencia a Dios creador, tal como Lutero lo pone en el artículo primero de la segunda parte del Catecismo Menor. El credo dice así: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana,
la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Con este amén final, entendemos que es una oración. ¿Se dan cuenta? Pero al mismo tiempo, todo y cada una de las palabras que están comprendidas en este credo son afirmaciones de fe. Martín Lutero, en el Catecismo Menor, lo divide en artículo primero, artículo segundo, artículo tercero. Artículo primero lo titula La creación y está tomado del primer artículo del credo apostólico. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y como siempre lo hizo con cada mandamiento, Martín Lutero, que era un gran pastor, un gran teólogo, intenta explicar qué significa y lo hace con sus palabras. Yo voy a repetir lo que él escribió. Algunas cosas están desactualizadas por la terminología, pero de otras vale la pena poder rescatarlas. ¿Qué significa esto?, dice Martín Lutero respecto de el primer artículo, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Dice Martín Lutero: creo que Dios me ha creado a mí juntamente con los demás seres, que me ha dado cuerpo y alma, ojos y oídos, y todos los miembros, razón y todos los sentidos, y aún lo sostiene. Además, me da vestido y calzado, comida y bebida, casa y hogar, cónyuge e hijos, campos, animales y toda clase de bienes, que me provee a diario y abundantemente de todo lo que mi cuerpo y vida necesitan. Me protege de todo peligro y me preserva y libra de todo mal. Y todo esto lo hace por pura bondad y misericordia paternales y divinas, sin que yo lo merezca ni sea digno de ello. Por tanto, estoy obligado a darle gracias por todo y enaltecerle, servirle y obedecerle. Termina diciendo: esto es ciertamente la verdad. Créanme que leer con detenimiento lo que escribe Martín Lutero es emocionante. Creo que Dios me ha creado a mí junto con todos los demás seres y me dio el cuerpo, alma, ojos, todos los miembros, la razón, todos los sentidos. Es considerar que Dios es el origen, Él es el Señor de la vida. Es muy actual el tema de que los científicos intentan descubrir, y cada vez con la tecnología vamos a llegar a poder descubrir quizás el cómo se creó todo el universo. Y entonces aparecen las teorías como el Big Bang, el primer momento, la explosión del universo que genera todo. Ciertamente todo eso es muy válido. No podemos explicar el cómo desde la Biblia. La Biblia no está para explicar cómo se creó el mundo, si fue en 7 días, si fue en generaciones. La Biblia no explica. El Génesis no está diciendo que efectivamente en 7 días Dios creó el cielo y la tierra, sino que en realidad el acto creacional, el momento en el cual irrumpe
el tiempo y el espacio y va poniendo orden al caos. O comienza a existir ese acto creacional, es impulsado por la mano, por el dedo de Dios, como está pintado en la Capilla Sixtina, en el cuadro o en la pared que pintó Miguel Ángel. El acto creacional, el primer impulso, eso fue hecho por Dios. Y junto con todos los seres y con todas las cosas celestiales, las que conocemos y las que desconocemos, también ha creado al ser humano, dice la palabra de Dios, imagen y semejanza de Dios, con la capacidad de tener un cuerpo espiritual o un alma corporal. Es una posibilidad que compartimos de alguna manera con la divinidad de Dios. Los ángeles son puro espíritu. Dios, en este caso Dios Padre Creador, es solo espíritu. El Espíritu Santo es solo espíritu. Jesús, en cambio, es Dios y hombre. Y el ser humano es una composición perfecta entre la corporeidad, el espíritu y el alma humana. Algunos asocian alma y espíritu como sinónimo. A mí me gusta diferenciarlo, porque el alma nos vincula a los demás seres humanos y a los demás seres vivientes. Hoy sabemos que las plantas sienten, que los animales sienten y que los seres humanos sienten. Pero hay algo todavía aún más profundo que solamente tener aliento de vida, que es tener espíritu. La conexión espiritual que nos viene también como regalo y que nos diferencia de los otros seres creados a partir de la voluntad y de la razón, que nos hace por un lado libres y por el otro lado responsables de nuestros hechos. Así es que Lutero comienza diciendo: creo que Dios me ha creado a mí. Y ahora permitime que te diga, ¿te imaginas? Dios que crea el universo entero. Dios que conoce y llama por su nombre a cada estrella del firmamento y a cada planeta y a cada universo creado y a aquellos que ni siquiera conocemos. De repente es un Dios que piensa en vos, que te crea, que te sostiene, que conoce tu nombre, que te conoce. Y por ahí comienza Lutero diciendo: creo en Dios que me ha creado a mí. Y al mismo tiempo dice, con los ojos, con la razón, con todos los sentidos, y que aún los sostiene. Es decir, no es un Dios que creó y dejó a la deriva, como quien no le importa nada, o como quien creó y ya está, una vez y para siempre, sino que sigue sosteniendo su creación. Eso, en un lenguaje que también se puede llamar providencia de Dios. Dios que todo el tiempo sostiene su creación. ¿Por qué? Porque si Dios dejara un instante de pensar en vos o en cualquier cosa de lo que existe, imagínate una flor, un árbol, un perro, un gato, una estrella, un sol, un planeta, dejaría de existir. Dios, en su infinito poder, sostiene todo lo que ha creado. Es lindo que Lutero también dice que creó y que sostiene
con su providencia que no te falte nada, ni vestido, ni calzado, ni comida, ni bebida, ni casa, ni hogar, ni animales, ni campo, ni hijos, ni esposo o esposa, que te provee a diario y abundantemente de todo lo que necesitas para tu vida. Esto es muy bíblico. ¿Se acuerdan del texto bíblico donde Jesús decía, no se preocupen por lo que van a comer o beber? ¿Acaso Dios no hace que los lirios del campo se vistan mejor que Salomón? ¿O las aves del cielo no piensan, no tejen, no hilan, ni plantan, y sin embargo el Padre les alimenta? Es un Dios creador, pero al mismo tiempo es un Dios protector que te protege de todo peligro, te libra de todo mal, y que lo hace porque te ama. No porque seas el mejor, no porque seas merecedor, sino porque Él te quiere. Y cuando alguien quiere, quienes aman a otras personas, saben que lo más lindo y lo más feliz es poder hacer feliz a quien uno ama. Lo que menos me gusta de esto es que estoy obligado a darle gracias por todo, a servirle y obedecerle. Si quisiera pensar por qué lo puso, en realidad hay una obligación, una deuda de amor. Amor con amor se paga. Entonces, por ese lado puedo entender que Lutero dice, estamos obligados a darle gracias en todo y enaltecerlo, servirle y obedecerle. Yo diría que nunca pienses que todo el agradecimiento que le demos a Dios es suficiente. Que siempre pienses que es muy poquito, por más que repitas todos los días, gracias Señor, gracias, para decirle, yo sé que todo el tiempo estás pensando en mí. Amigos queridos, el encuentro próximo será el sábado que viene con el segundo artículo de la creación. Está contenido en el Catecismo Menor de Martín Lutero. Hasta aquí nuestro encuentro de catequesis del día. No se olviden de regalarme un me gusta, compartir. Así me ayudás a llegar a más personas y activás la campanita para recibir la notificación cada vez que subimos un video. Con ustedes nos vemos en la semana con el Pastorcito y su mate. Y el sábado que viene volveremos con nuestras clases interactivas de catequesis, llamadas El Escudo de la Fe. A vos que estás escuchando, que tengas un feliz y bendecido domingo. Things have been different from the Evans family. I've never met anyone quite like her before.